Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la vida de una de las mentes más brillantes y quizás menos conocidas de la ciencia española del siglo XX, Arturo Duperier Vallesa. ¿Alguna vez han oído hablar del hombre que desveló los secretos de los rayos cósmicos y se codió con los más grandes científicos de su época, incluyendo a varios premios Nobel? Pues prepárense, porque su historia es fascinante. Nacido en 1896 en un pequeño pueblo de Ávila, Pedro Bernardo, Arturo Duperier no era un niño común. Desde muy joven mostró una curiosidad insaciable por el mundo que le rodeaba. Imaginen a un joven paseando por los paisajes abulenses, no solo viendo montañas y cielos, sino preguntándose por las fuerzas invisibles que gobiernan el universo. Esa curiosidad sería el motor de toda su vida. Se trasladó a Madrid para estudiar ciencias físicas en la Universidad Central, hoy la Complutense, y no tardó en destacar. En 1924, con apenas 28 años, ya era catedrático de geofísica. ¡Catedrático! A una edad en la que muchos apenas están empezando su carrera. Pero Duperier no se conformó. Sabía que para estar en la vanguardia de la física necesitaba salir de España y aprender de los mejores. Su primera parada fue París, en el laboratorio de Marie Curie. Sí, han oído bien, la mismísima Marie Curie. Allí trabajó junto a otra figura legendaria, Paul Langevin. Imaginen la atmósfera de ese lugar, un hervidero de ideas revolucionarias que estaban cambiando para siempre nuestra comprensión de la materia y la energía. Duperier absorbió todo ese conocimiento, especializándose en magnetismo y piezoelectricidad. Pero su sed de saber no tenía fin. Su siguiente destino fue el laboratorio Cavendish en Cambridge, dirigido por el gran Ernest Rutherford, el padre de la física nuclear. Y más tarde, estaría en Birkbeck College, en Londres, bajo la tutela de Patrick Blackett, quien ganaría el premio Nobel precisamente por sus estudios con la cámara de niebla, una herramienta que sería crucial para Duperier. Fue en Londres donde su carrera dio un giro decisivo. Quedó fascinado por un misterio que traía de cabeza a los físicos de la época, los rayos cósmicos. Estas partículas de altísima energía que bombardean constantemente la Tierra desde el espacio exterior eran un enigma. ¿De dónde venían? ¿De qué estaban compuestas? Duperier decidió que dedicaría su vida a responder esas preguntas. Regresó a España en 1932, lleno de ideas y con la experiencia de haber trabajado en los centros científicos más importantes del mundo. Se reincorporó a su cátedra en Madrid y montó su propio laboratorio para estudiar los rayos cósmicos. Estaba en la cima de su carrera, publicando en las mejores revistas científicas y siendo reconocido como una autoridad mundial en su campo. Pero entonces, la tragedia golpeó. La Guerra Civil Española estalló en 1936. La ciencia y la razón fueron las primeras víctimas del conflicto. El laboratorio de Duperier fue destruido, su trabajo interrumpido y, como tantos otros intelectuales, tuvo que tomar la difícil decisión de exiliarse para poder seguir investigando y, sobre todo, para proteger a su familia. En 1938 llegó a Inglaterra de nuevo, pero esta vez como refugiado. Patrick Blackett, su antiguo mentor y amigo, lo acogió en su laboratorio de Manchester. A pesar de las dificultades del exilio y la precariedad económica, Duperier no se rindió. Volvió a sumergirse en su investigación con más fuerza si cabe. Fue durante estos años de guerra y exilio cuando realizó su descubrimiento más importante. Los científicos se preguntaban si la intensidad de los rayos cósmicos que llegaban a la Tierra variaba. Duperier tuvo una idea genial. Si los rayos cósmicos se veían afectados por la temperatura de la atmósfera superior, debería haber una correlación. Pasó años midiendo meticulosamente la llegada de mesones, un tipo de partícula de los rayos cósmicos, y comparando los datos con la temperatura de la estratosfera, y lo demostró. En 1944, publicó su hallazgo. Existía una clara correlación negativa. A mayor temperatura en la alta atmósfera, menos mesones llegaban a la superficie. Este fenómeno se conoció mundialmente como el efecto temperatura, o efecto Duperier. Fue una contribución monumental que permitió corregir las mediciones de rayos cósmicos y entender mejor cómo interactúan con nuestra atmósfera. Su nombre quedó grabado para siempre en la historia de la física.
Su trabajo fue tan relevante que tras la guerra el prestigioso físico Cecil Powell, quien más tarde ganaría el Nobel, afirmó que si Duperrier no hubiera tenido que huir de España, probablemente habría sido él quien descubriera el pión, una partícula subatómica fundamental. Imaginen el nivel. Estaba a un paso de un premio Nobel. A pesar de su éxito internacional y de tener ofertas para quedarse en el Reino Unido, su corazón siempre estuvo en España. Soñaba con volver y reconstruir la ciencia en su país. En 1953, finalmente regresó. Pero la España que encontró no era la que había dejado. Era un país aislado, con pocos recursos para la investigación y un ambiente científico muy empobrecido. Aún así, no se desanimó. Luchó incansablemente por crear un laboratorio de rayos cósmicos a la altura de los que había conocido en el extranjero. Consiguió fondos, trajo equipos y empezó a formar a una nueva generación de físicos. Fue un pionero, un verdadero visionario que intentó traer la ciencia de vanguardia a una España que le daba la espalda. Lamentablemente, no pudo ver su sueño completamente realizado. En 1959, Arturo Duperrier falleció en Madrid. Nos dejó un legado impresionante, el efecto Duperrier, decenas de publicaciones científicas y, sobre todo, el ejemplo de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento contra viento y marea. La historia de Arturo Duperrier es la de un genio olvidado, un hombre cuya pasión por la ciencia lo llevó desde un pueblo de Ávila hasta la cima de la física mundial, superando una guerra y un exilio. Es un recordatorio de que el talento no entiende de fronteras y de la importancia de apoyar a nuestros científicos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la vida de un español extraordinario. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias fascinantes como esta. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.